Gracias por acompañarnos a un programa más para hablar de esos temas que nos importan, en lo social, en la familia, en lo político, en lo que sucede en nuestras vidas. Pero dicho, hablado, conversado, temas importantes sin mucho disfraz, diciendo las cosas tal como son. Sé que ustedes, tanto como nosotros, hemos estado pendientes de algunas cosas, episodios oscuros del gobierno anterior. Y una de esas fue el proceso penal, la sentencia y el periodo de cárcel que vivió el ex asambleísta Galo Lara. Él es nuestro invitado del día de hoy, con quien vamos a charlar, que sea él mismo el que nos cuente su historia. Pero antes de eso, para recordar ciertos hechos, vamos a revisar y compartir con ustedes este reportaje de nuestra reportera Lency Rodríguez. Adelante. Entonces así Galo Lara Yepes, después de permanecer 4 años, 1 mes y 23 días en prisión, este 3 de agosto quedó en libertad condicional. Su defensa habla de una persecución política por el expresidente Rafael Correa para acusarlo de un crimen que no cometió. Todo obedece a una persecución política por los casos que él denunciaba del gobierno de Rafael Correa, como Vía Almesa, Petrochina, helicópteros Druk, y varios otros casos más. Al ex asambleísta se le negó el acceso a medicinas e insumos para combatir la enfermedad que padecía y hasta las visitas íntimas. En el gobierno de Correa se le retiraron su medidor de presión, su medidor de azúcar y sus zapatos ortopédicos especiales para personas con pie diabético. Todo eso fue retirado. A Lara Yepes se le negaron sus derechos, lo afirma Franklin Moreno, experto en derechos fundamentales y justicia constitucional. Una audiencia judicial acudió sin zapatos. ¿Y eso qué significa? Exponer al ser humano a que, en el caso de la diabetes, el transitar sin zapatos pueda sufrir una lesión que le permitiría agravar su situación de diabético. Entonces también junto a ello hay el aislamiento, la falta de comunicación con sus familiares y la falta de comunicación con la asistencia judicial que él reclamaba. Según el experto, es importante que se haya estructurado un nuevo Consejo de la Judicatura. Hoy que se ha estructurado un nuevo Consejo de la Judicatura, la justicia vuelve a recuperar su estatus de independencia, autonomía, imparcialidad y tutela judicial efectiva. Galo Lara debe presentarse periódicamente ante un juez. Además, para salir del país tiene que pedir una autorización previa, reportó para Max TV Lency Rodríguez. fuimos algunos que pensamos que este proceso tenía una carga vergonzosa y en demasiada porción de persecución política. Y de eso vamos a hablar. Gracias al ex asambleísta Galo Lara por estar con nosotros. Un gusto, por fin, fuera de la cárcel. Contento de estar en Max TV Line. Hasta los presos y los cocineros saben de este canal en la penitenciaría. Mira tú, qué gusto. Y felicitaciones a esta nueva plataforma de comunicación moderna en el Ecuador, donde más de 6 millones de personas pueden acceder a través de sus celulares y medios digitales. Realmente les felicito a todas ustedes. Y nosotros también te felicitamos, Galo, sobre todo porque ha terminado un capítulo doloroso en la vida del hombre y en la vida del político. La primera pregunta básica es, ¿cómo se siente? Galo Lara libre, Rafael Correa prófugo de la justicia. ¿Cómo me siento? Agradecido con Dios. ¿Cómo me siento? Agradecido con Lourdes Tibán. ¿Cómo me siento? Cuando me baño, no creo en el agua, cuando me está cayendo. Cuando me pongo la ropa, no creo que me la estoy poniendo. Me pude poner calzoncillos después de 4 años. Y cuando llego a la cama, era tan suave al lado de la que tenía en la celda, que tuve que bajarme a dormir al suelo. Y 2 horas después reaccioné y dije, tengo que volver a la realidad. Y de a poco estoy renaciendo y tomando conocimiento de cómo ha cambiado, cómo va evolucionando el mundo.
y estoy agradecido con Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí con ustedes. Déjalo, antes de entrar al tema procesal, que hay algunas dudas, especialmente los abogados, los estudiosos del derecho, tenemos algunas dudas con respecto a eso. Acaba de decir algo importante, las condiciones de la cárcel. El gobierno anterior, el actual Ministerio de Justicia, se llena la boca diciendo eso son unas cosas maravillosas, hay dignidad, bueno, una cantidad de cosas, versus a que los medios de comunicación nunca pudimos entrar. ¿Qué condiciones vive la gente que está libre, condicionada a su libertad y que no puede salir, que está encarcelada? Es importante que el Ecuador conozca que el trato digno comienza cuando Lenín Moreno y sus autoridades del Ministerio de Justicia toman control de las cárceles. En el gobierno del expresidente, hoy prófugo de la justicia, hubo tratos crueles, penas inhumanas. Le voy a dar un ejemplo de los tantos, el mío, el que lo viví en carne propia. María Josefa, me quitaron mi Biblia para que que entre en desesperación. Para que entre en desesperación. Fueron a las 5 de la mañana a quitarme mis zapatos. Y como nadie quería, ni los policías, ni los guías, ni los funcionarios retirarlos, la directora de la cárcel de ese entonces metió las manos abajo de mis genitales y por ahí se los llevó. Así, a las 5 de la mañana. Los policías. ¿La misma directora? La misma directora fue a las 5 de la mañana. ¿Quién era? María José Murillo. Me quitaron mi medidor de azúcar y de presión para que no tenga control sobre mi diabetes. Más de un año. Sin visitas íntimas. Yo no encuentro razón para tanto odio. Yo solo cumplí un mandato popular. Yo no he tenido como enemigo al expresidente. Él fue mi rival político, es otra cosa. Y debo decirle, a pesar de todas las cosas que me han hecho y nos han hecho, salgo sin odios, salgo sin venganzas, sin rencor. Sí salgo a exigir justicia para Carolina Llanos, justicia para Gilbert Llanos y para cientos de presos y perseguidos políticos que están inocentes en las cárceles. ¿En qué pruebas se basó el juez para sentenciarlo a usted? ¿Cuáles fueron las pruebas que llevaron al convencimiento absoluto, como debe de actuar todo juez, para decir determinado ciudadano es culpable? Quiero contarle a usted y al país a través de Max TV Line que tuve acceso a una conversación con el ex juez Vicente Robalino, quien presidió la sala que me declaró inocente. Él me contactó luego de que sucedió la declaratoria de mi inocencia para contarme de que cuando él llega al receso para la deliberación del juicio, se encuentra con que una señora apellido Bowen tipiaba mi sentencia en su despacho, ante lo cual se asombra. Luego de eso, él le dice a la autoridad que estaba allí de que ellos habían deliberado y que no existe nexo causal para sentenciar a Lara y que él iba a salir a liberar a Carolina Llanos. Ante eso le ponen al expresidente al teléfono. Y él me cuenta los detalles de la llamada con el expresidente. O sea, si entiendo bien, el expresidente Rafael Correa habló por teléfono con el juez. Que el Ecuador lo conozca porque el juez me lo contó. Me fue a ver para decirme, esto sucedió y por estas razones y estas presiones tuve que ponerle a la señora Llanos 20 años de prisión y a usted declararlo inocente. Pero ¿cómo hiciste eso? Mira, me dice, en el momento en que hablamos, él me decía, ahí ya hay 50 testigos que han atestiguado contra Lara. Y yo le respondí, me dijo el juez, lo que sucede, presidente, es que usted está mal informado, porque los 50 testigos no lo conocen a Lara, y segundo, algunos de ellos hablan bien de él. Lo increpa nuevamente el expresidente. Y le dice, pero ¿y el teléfono? Entonces él le responde, quiero comunicarle a usted, presidente, que le he pedido a la operadora de ese teléfono que se lo acusa a Lara, nos envía un certificado cuando lo compraron, quién es el dueño y todo. Y sucede que nos encontramos que el teléfono con que lo acusan a Lara fue comprado 15 días después de las 2 matanzas de Quinsaloma. Ante lo cual el presidente lo increpa al juez, lo insulta, so, chu, de, tu, ma,
y le dice que él era el jefe de las 3 funciones judiciales, ejecutiva, legislativa y judicial, y que uno de los 2 tenía que quedar preso. Mire usted, ese es un tema, es una larga historia y con leyendas, realidades como las que está asegurando Galo Lara. Tenemos que irnos a un corte. Quédese con nosotros, tenemos más que contarle. Emopac les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número 1 es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. El día de hoy les voy a decir cómo solucionar una fuga de agua en la ducha. Bueno, procedemos a retirar la tapa de seguridad. Retiramos el tornillo y la tapa de seguridad. Una vez que retiramos todo eso con la llave, la procedemos a desenroscar. Va a salir un poco de agua nada más. Una vez que la tenemos afuera vemos que está desgastado y listo. Una vez que la tenemos comprada y la cambiamos, la ponemos y volvemos a armar todo de nuevo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Papa John's presenta ¿qué puedes decir si estás viendo el partido y no sabes nada de fútbol? Si ves el partido al lado de un fanático del fútbol, di esto para parecer inteligente. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. Deberíamos jugar 4-3-3. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. ¡Excelente! Y si eso no funciona, mejor hablemos de pizza. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's. El esfuerzo humano no tiene límites. Conquistamos los océanos. Desafiamos las distancias. Llegamos a donde nunca imaginamos. Pero ¿sabes qué? Aún falta más. ¡Vamos! Nueva Super G-Brix, gasolina con aditivos alemanes de última generación, creada para que llegues más lejos. Primax, siempre más. Vicente Robalino, quien fuera juez de manera determinante en el proceso de Galo Lara, le ha contado, le confiesa a nuestro invitado que ha sido llamado telefónicamente por el expresidente Correa para actuar dentro de ese proceso. Galo, eso es lo que usted nos contaba antes de irnos al corte, y la pregunta es, ¿qué pasó con ese juez? Para que nuestros amigos que nos acompañan sepan dónde está. Que el Ecuador sepa que así como murió Quinto Pazmiño misteriosamente y su esposa y Fausto Valdivieso, el ex juez nacional Vicente Robalino falleció misteriosamente y no sabemos por qué. ¿Alguna enfermedad, algún diagnóstico? Sus familiares no saben de qué murió porque en 30 días de pronto falleció. Es una sorpresa que el hombre que declaró inocente a Galo Lara fallezca después y la familia misma no sabe cómo falleció. Yo quiero aprovechar esta entrevista para que las autoridades del Ecuador investiguen el origen y el motivo del fallecimiento de Vicente Robalino. Galo, alrededor del hecho de estas matanzas, ¿usted conocía a las víctimas? ¿Qué tipo de relación pudiera eventualmente dentro de un proceso significar un nexo entre este suceso y su participación? María Josefa, ecuatorianos. Mis manos, las manos de Carolina Llanos, de Gilbert Llanos, no están manchadas de sangre. No conozco a nadie de ese proceso. No los he visto ni en pintura, ni en periódicos, ni en caricaturas. Nunca los conocí. Y como contó Fernando Balda, cuando lo trajeron extraditado de Colombia, a él lo pusieron en la celda de los presos de Quinsaloma.
Y los presos de Quinsaloma le comentan que ellos tampoco conocían a Galo Lara y que fueron a conocerlo el día de la audiencia de acusación. Esas son las realidades que el Ecuador tiene que conocer. El Ecuador necesita un baño de verdades ante tantos atropellos, persecuciones a los derechos humanos, no solamente de Galo Lara, sino como está en el libro de Lourdes Tibán, Tatay Correa. Es espeluznante ver más de 160 casos de esta índole. Si se pudiera hacer una lista de las causas, de las razones de las que Galo Lara supone que fueron el motivo de esta persecución, ¿qué cosa encabezaría esa lista? Primero, creo, dentro de lo que yo pude estudiar a mi rival político, creo que él es un maníaco depresivo, que tenía que tomar una pastilla diaria para reforzar sus cuerdas mentales. Entonces, cuando Lara le mostraba, con documentos, con cartas, señor presidente, así se nos están robando la plata del bono de la pobreza y su seguro de vida. Se le llevaban $500 de cada persona el bono de la pobreza que tenían que cobrar de su seguro de vida y fue a parar a las Bahamas. La oficina de eso quedaba a 10 pasos del despacho del presidente Correa y yo le exigía a él, por favor, señor presidente, ya no los proteja, sancióneles. Lo mismo pasó con el petróleo, lo mismo pasó con sus cuentas en el Berenberbank. Este servidor, María Josefa, yo viajé a Bruselas y me encontré con que lo que él nos dijo que iba a ser para un departamentito, fue para un departamentote, y que las cuentas corrientes en el Berenberbank no tenían oficinas en Bruselas, sino en Alemania. Cuando llego allá, me encuentro que no solo había una cuenta de transferencia del dinero que él le cobró de indemnización al Banco El Pichincha. Me encuentro con 2 cuentas y regreso y le hago una carta. Y le digo, señor presidente, si estas son sus cuentas, ¿por qué no aparecen en sus declaraciones de bienes de la Contraloría? Y si no son, sírvase emitirme un certificado. ¿Sabe cuál fue el resultado? Galo Lara en la cárcel. ¿Sabe cuál fue el resultado de haberle escrito por el caso Mameluco? Galo Lara en la cárcel. Carolina Llanas, como rehén, fue detenida embarazada, María Josefa. Sí, de eso y no me mandaron a decir ellos que mientras yo siga denunciando, ella no iba a salir de la cárcel. Y cuando se enteraron que estaba embarazada, por el certificado que la Cruz Roja fue a hacerle el examen de embarazo dentro de la prisión a pedido de la Fiscalía, fue agredida en su vientre, le rociaron gasolina, gas pimienta y la golpearon para que 3 días sangre y aborte. Hoy se acabó de alguna manera esta pesadilla que judicialmente todavía debe tener algún camino por recorrer pendiente. ¿Cuáles son las metas en un tiempo próximo? En las próximas horas, mi abogada, la doctora Lourdes Tibán, presentará al Consejo de la Judicatura Transitoria una investigación a todos los jueces y fiscales que actuaron en este caso con las pruebas forjadas. ¿Cómo va a creer usted que un fiscal de la nación le diga al Ecuador que a Galo Lara lo encontraron con maletín llenos de dinero y el certificado de la Interpol de detención registra $940? Así como eso, hay un sinnúmero de pruebas forjadas. Entonces, ¿va a pedir que se haga una investigación para todos esos funcionarios públicos que colaboraron en su sentencia, finalmente en su sentencia? Bueno, ahí voy a pedir la desclasificación. Le quiero contar a usted y a la audiencia de Max Tevelán que yo me llamo en la Senaín el caso Independencia. Esa es mi clave. Y tenemos ya en nuestro poder los documentos en donde, bajo Independencia, quiénes fueron los que forjaron las pruebas en el caso Quinsaloma, quienes le pusieron un cuchillo en el ombligo y un desarmador en la oreja al joven que lo hacen grabar para subir un YouTube diciendo que acuse a Carolina Llanos y a Galo Lara. Allí están los costos, los viajes, los nombres, las personas que se trasladaron a Panamá para cancelar mi asilo. Yo me llamo Independencia para Rafael Correa, no sé por qué me pusieron ese nombre. ¿Y usted ya tiene esos documentos? Ya los tengo en mi poder. Es decir, que ya puede hacerlos públicos y contar a todo el país quién es toda la lista de protagonistas de todos los Allí sucesos. están todos los protagonistas que persiguieron a todos los personajes políticos del Ecuador. Ahí están los nombres. Yo los voy a entregar a la Judicatura en las próximas horas.
Galo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues el camino que le espera no debe ser muy fácil que digamos, pero en todo caso ya no es tan grave como su época de cárcel. Le agradezco al presidente Lenín, le agradezco a las autoridades del Ministerio de Justicia del gobierno de Lenín Moreno y le agradezco a las miles y miles de personas que a través de sus oraciones lograron que nos mantengamos con vida en esta cruel e inhumana persecución. A usted, María Josefa, muchísimas gracias por su solidaridad con nosotros. Gracias a usted. Amigos televidentes, hasta aquí este programa. Que tengan una muy buena semana. Y bueno, hemos compartido con ustedes la historia, dicho por el mismo Galo Lara. Hasta luego. Gracias, Galo.